La tensión en todos los frentes, el económico, en el político y en lo social. Esto tiene al mercado en alto voltaje. Hay una lucha salvaje entre los osos y los toros, entre los que piensan que el mercado subirá o bajará. Todo eso lo vamos a analizar en este video. Y por supuesto quédate hasta el final porque te voy a explicar el caso de Kodak, la otrora empresa que era líder en la industria fotográfica y que tiene la oportunidad histórica para reinventarse de forma definitiva. Hola my friend, episodio 106 del TradingView. Soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital y de MDC Trading Academy. Debes suscribirte a este canal y activar la campanita. Aparezco en las redes sociales como @DaniPérezTraders, tanto en Instagram como YouTube. Esta semana fue de alto voltaje, de alta tensión en los mercados. En el caso de los índices de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, estuvieron marcadas por muchas noticias importantes durante el transcurso de toda la semana. Se produjo una oscilación muy fuerte del precio entre dos áreas importantes, es decir, con precios alcistas y otros precios bajistas muy marcados, y los inversionistas navegando en un mar de incertidumbre. Empecemos por las noticias importantes y esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos testificó y publicó su política monetaria. Mantuvo las tasas de interés entre un rango entre el 0 y el 0.25%, tal como te había anticipado. También mostró bastante preocupación por la actual actividad económica, por el empleo, por la inflación a corto plazo y plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas a mediano plazo. También anunciaron que seguirán tomando medidas de liquidez y apoyo financiero, porque mientras no haya inflación disparada, van a hacer de todo. Ya eso quedó demostrado. En cuanto a los datos económicos importantes, este segundo trimestre de 2020, Estados Unidos ha sufrido el de mayor contracción económica desde que existen los datos. Por ejemplo, en términos anualizados, el descenso del Producto Interno Bruto es del 32.9%, partiendo de la premisa que el porcentaje de caída del Producto Interno Bruto se replique a lo largo de todo el año. Bueno, esto es un poco mejor de lo que esperaban los analistas, pero igual sigue siendo una cifra escalofriante. Sin embargo, las empresas de tecnología más importantes, las famosas FAANG, son elogiadas en la Bolsa de Valores. El jueves pasado fue un gran día, como les había comentado, y no defraudaron. Fueron los grandes protagonistas en las publicaciones de resultados. Estas empresas siguen cargando a cuestas a la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, hacia arriba batiendo todas las expectativas. Sobre todo en un rally a última hora del viernes donde Apple subió más de un 10%, Facebook un 7.55% y Amazon casi un 4%, que esto es algo tremendamente bueno. Y todo esto fue después de un día de altísima tensión, luego que los CEO de Amazon, de Facebook, de Google y de Apple fueron interrogados ante el Congreso de los Estados Unidos por política de monopolio. Considero que ni con los buenísimos resultados de las acciones de tecnología pudieron evitar la terrible contracción del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Nunca se ha causado una caída tan aguda en un periodo de tiempo tan corto. Además sigue habiendo también una altísima tensión política por el tuit del presidente Trump asomando la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos por supuesto riesgo de fraude. ¿Y qué decirte de las relaciones entre China y los Estados Unidos? Sigue en franco deterioro con altísimo voltaje y tensiones. Además, según lo reportado por China, ya que prácticamente su economía se está recuperando y Occidente sufriendo considerablemente. Como te dije, esta semana sería importante para los mercados en el corto plazo y así lo fue. No hubo definición clara ante tantos eventos y como he repetido tantas veces, al inversionista no le gusta la incertidumbre. Bueno, déjame saber aquí abajo en los comentarios cómo te fue esta semana en tus inversiones y en tu trading y además te pido que le des like si te gusta el contenido de este TradingView. Vamos de una vez a las gráficas porque quiero compartirte todos mis escenarios para esta semana que viene, para el futuro del S&P 500, del Nasdaq, del VIX, del petróleo, del oro y del Bitcoin porque te voy a compartir todos mis precios objetivos. Empecemos aquí por el futuro del E-mini y el S&P 500. Fíjense como la vela del día viernes, esta última vela que está aquí, se forma una vela doji. Es decir, en el precio que abrió, en ese mismo precio cerró. Y fíjense lo impresionante, miren cómo el mercado bajó, mírenlo ahí en el cuerpo de la vela. Miren cómo el mercado bajó y luego volvió a subir y terminó allí. Eso es un movimiento impresionante y que muchas veces anticipa que el mercado puede cambiar de tendencia y más en una zona de resistencia importante. Si se fijan aquí,
El volumen del día viernes fueron 2.262.000, que destaca por encima del resto. Y si el precio logra pasar esta zona de resistencia, aproximadamente entre los 3.283, muy probablemente llene este gap que se produjo cuando empezó la caída fuerte. Estaría llegando alrededor del 3.318 y se logra pasar de allí. Definitivamente marcaremos máximos históricos. Vemos aquí la gráfica un poquito más detallada. Miren cómo esta semana volvió a estar entre rangos. Cuando yo les hablaba que hay tensión en el mercado y que el mercado oscilaba entre dos áreas, bueno, estas son las dos áreas donde oscilaba el precio. Fíjense que lo viene haciendo desde ya 2 semanas continuas. Y fíjense cómo el mercado subía, bajaba durante la semana, volvía a subir, volvía a bajar, y luego la última hora del viernes terminó recuperando todo lo que había caído desde el jueves prácticamente. Así que es importante, el mercado está en completa incertidumbre y por eso está oscilando entre una zona de resistencia importante que les decía hasta los 3.285, 83. Si logra pasar de ahí, probablemente lleguemos a los 3.300, y si logra pasar los 3.300, se van a producir unas probabilidades importantes de tomar largos, es decir, trades alcistas con la dirección hacia el alza, hacia los máximos históricos. Sin embargo, como estamos en verano, va a ser probablemente bastante lento. Si el mercado hace estas oscilaciones, vamos a tener movimientos interesantes desde los extremos, y si logra pasar aquí, probablemente tome muchísima fuerza compartiendo nuevas oportunidades o produciendo oportunidades en corto hasta los 3.103 y probablemente luego hasta los 2.955. Así que importante, ve la doji en el futuro del mini del SP500. Cuidado si puede indicar que viene un movimiento fuerte hacia la baja, y si pasa el área de resistencia, pues tendremos oportunidad de capitalizar hacia arriba también. Así que mientras estemos entre estas áreas oscilando, van a ser realmente semanas rudas para el trading, así que por favor, hacer trading desde los extremos. Pasando al Nasdaq, importante también, una vela doji, pero aquí pasa algo más particular. Pareciera que estuviera haciendo una figura técnica de hombro, cabeza de hombro, que pudiera confirmar que el movimiento bajista pudiera venir. Pero el mismo caso, si logra pasar el precio objetivo de los 11.000, probablemente lleguemos a los 11.191, máximo histórico, y posteriormente a los 11.550. Así que vamos a ver qué trae este comienzo de semana. Nuevamente aquí en una gráfica un poquito más detallada, miren cómo el mercado volvió a entrar en ese canal oscilante alcista que lo empieza a respetar nuevamente. Así que nuevamente el mercado pudiera llegar a los 11.000 y de ahí bajar con fuerza mínimamente hasta los 10.650, que de lograr bajar ahí llegará a los 10.190, y si logra pasar ahí, unas oportunidades aquí en corto impresionantes. Así que vamos a estar muy pero muy atentos. En el caso del índice de la volatilidad, pareciera en esa zona de soporte, pareciera que quisiera despegar, y recuerden lo que les he dicho, si esto despega hacia arriba, significa que las acciones y los índices van a bajar, y cuidado, que no puede superar la zona de soporte. Nos está dando un aviso importante. El petróleo, específicamente el WTI, miren cómo llega a esa zona de resistencia y tampoco puede pasar, y viene una vela fuerte hacia la baja el día jueves, y insisto, yo estoy esperando, si no logra pasar esa resistencia, que me sorprende bastante que se ha quedado allí bastante tiempo. La primera vez que lo tocamos fue más o menos el 8 de junio, y de ahí el mercado no ha podido superar ese precio. Si bien es cierto, ha subido un poquito, miren cómo la pendiente se hace cada vez más curva, ¿ok? Así que pudiera estar bajando hasta este punto. Recordemos que ahorita, a partir de agosto, empieza también la reducción de 2 millones de barriles diarios anunciado por la PEP, pero particularmente entre el acuerdo entre Rusia e Arabia Saudita. En el caso del oro, señores, estuvimos nada más a $20 de llegar a los 2.000. Miren este movimiento impresionante. Así que ahora es cuando puede venir un poquito de resistencia, así que ténganlo en cuenta, porque pudiera venir un pequeño retroceso para mayor continuación, pero mi expectativa en el oro a mediano o largo plazo sigue siendo completamente alcista. Pero ahora el Bitcoin, miren ese tremendo movimiento que era el que estábamos esperando. Llegó, casi llega a los 11.500, llegó muy pero muy cerca, así que también llega a una zona de resistencia importante. Recuerden, el Bitcoin, resistencia importante. El oro, resistencia importante. El SP500, resistencia importante. El Nasdaq, resistencia importante. El petróleo, resistencia importante. Así que estamos en un momento decisivo donde una de las semanas más importantes no pudo quebrar esa resistencia.
Así que vamos a ver qué trae esta semana, que va a ser bien interesante. Pero ahora en el Bitcoin hay que ser un poquito cauteloso porque esa resistencia puede originar un retroceso importante. Pero para mí, mediano a largo plazo, el Bitcoin va a seguir subiendo. Las noticias importantes para esta semana desde el ámbito económico. El lunes a las 10 de la mañana en plena operativa tenemos el Manufacturing PMI muy importante. El martes no vamos a tener noticias. En realidad el miércoles sí vamos a tener todo lo que tiene que ver con el inventario de crudo que impacta nuestra operativa y también el Non-Manufacturing PMI, que es algo que va a estar justamente mientras estemos operando, así que ténganlo en cuenta el jueves antes de la operativa, pero siempre influye, sobre todo en este caso donde la curva pareciera haberse nuevamente agudizado hacia arriba con la solicitud de subsidio por desempleo. Y el viernes, importantísimo, la tasa de desempleo, que tiene muchísima incidencia y que, digamos, ha tenido una mejoría. Vamos a ver si en este caso qué pasa. Recordemos que esto tiene un delay de al menos un par de semanas. Así que ténganlo en cuenta. Estas son las noticias económicas importantes para esta semana que comienza. Si Kodak tendría que resucitar, ¿en qué año piensas que debía pasar? Este año 2020 sí que ha traído sorpresas. Kodak a lo largo de los años ha realizado varios intentos en su lenta agonía, pero ahora sí parece que tiene la oportunidad histórica para reinventarse de forma definitiva. Pues sí, Frank, Kodak, esa otrora empresa que era líder en la industria fotográfica y que ahora produce principalmente materiales y productos químicos. Esta semana sus acciones llegaron a subir alrededor de un 2100%, si escuchaste bien, después de que el Wall Street Journal diera la noticia que el gobierno de los Estados Unidos le otorgó un préstamo por $765 millones para fabricar rápidamente los componentes para producir farmacéuticos críticos que están amparados en la Ley de Producción de Defensa, a la cual Kodak se postuló de manera muy discreta. Una de las razones del por qué el gobierno de los Estados Unidos eligió a Kodak sin estar en el sector farmacéutico actualmente es precisamente porque tiene una amplia experiencia en la fabricación de productos químicos avanzados y eso le daría la habilidad para poder contribuir con el esfuerzo de reducir la dependencia de fabricantes de medicamentos extranjeros lo más rápido posible. Esto debido a la restricción y a la alta escasez de productos farmacéuticos y mascarillas que existe durante la pandemia. Es decir, recortar la dependencia tanto de China como de la India e incluso de Irlanda. Bueno, vamos a aterrizar un poquito las cifras. El plan es que Kodak produzca hasta el 25% de los componentes activos de los medicamentos genéricos que se necesitan dentro de los Estados Unidos, quien ahora consume el 40% de la producción total mundial. Sin embargo, en este momento tan solo el 10% de los materiales necesarios se producen dentro de los Estados Unidos. Este préstamo debe pagarse durante los próximos 25 años y según el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, comentó que este préstamo está totalmente garantizado por los activos y los contratos de ejecución, por lo que el riesgo será muy mínimo para los ciudadanos. Con este acuerdo, la empresa dedicada al rubro fotográfico ahora creó la filial Kodak Pharmaceuticals y anunció que ampliará sus instalaciones tanto en Nueva York como en Minnesota. En el año 1988, Kodak compra la compañía Sterling Winthrop, que producía varios medicamentos, entre ellos la aspirina. Luego, en el año 1994, Kodak decide vender esa empresa a la actual GlaxoSmithKline, ya que sus planes estaban en enfocarse en su negocio principal, la fotografía. ¿Cómo da vueltas la vida? Incluso debo recordar que Fujifilm, la empresa japonesa que era fuerte competencia de Kodak en todo lo que tenía que ver con fotografía, también desde hace un tiempo ha incursionado fuertemente en la industria de equipos médicos. Bueno, en el año 2005 Kodak facturaba más de $11.000 millones anuales, mientras tan solo en el año 2019 solo pudo facturar 1.200 millones. Es increíble. Bueno, según el Wall Street Journal, Kodak confía en que esta nueva división llegue a suponer entre un 30 y 40% de su negocio. Tremendo salvavidas. Tras este anuncio, la empresa se disparó un 2100% en tan solo un par de días. Miren qué interesante, como el lunes estaba en $2.8 y miren cómo sube el volumen y cómo sube el precio a $60 y miren cómo el volumen incrementa de forma impresionante. Prácticamente ni siquiera se ve lo que pasó antes del día 27
de julio del año 2020. Así que impresionante. En este momento la acción está oscilando entre dos áreas muy importantes, pero qué impresionante toda esta movida de esta semana con esta acción. Bueno, muy interesante. Ahora adivina de quién provino ese interés de comprar tantas acciones. Pues de los nuevos inversores, los Robinhood. Es decir, esos nuevos inversionistas que a raíz de la pandemia han entrado con mucha fuerza a la bolsa de valores a cambiar radicalmente el comportamiento del mercado. Antes del anuncio del préstamo de Kodak, aproximadamente 9.300 inversores de Robinhood tenían acciones. Ahora, según robintrack.net, para el miércoles por la tarde, ese número había multiplicado increíblemente a la cifra de 72.000. Impresionante. Durante la firma de este acuerdo, el CEO de Kodak, Jim Continenza, declaró que Kodak está orgulloso de formar parte de fortalecer la autosuficiencia de Estados Unidos para contar con todos los ingredientes farmacéuticos claves que se necesitan para mantener a nuestros ciudadanos seguros. Esto es interesante, Frank, porque Jim está listo para poder ganar más de 135 millones de dólares después de que las acciones subieran alrededor de 2.100% en tan solo 2 días. Y claro, esto es porque posee un número importante de acciones y además tiene varios tipos de opciones sobre acciones con diferentes vencimientos, lo que le permite comprar a precios muchísimo más baratos. Toda esta estrategia, Frank, está amparada en una ley dictada durante la guerra con Corea en los años 50 y basada en la legislación aprobada durante la Segunda Guerra Mundial que permite al gobierno estadounidense influir en la economía doméstica en periodos bélicos y reutilizada por el presidente Trump por la situación provocada por la pandemia del coronavirus. Frank, esto tiene mucha representación simbólica que manda mensajes muy claros. Primero, recuperar la empresa ícono estadounidense para elevar el nacionalismo. Se acentúa la política de producir localmente y depender menos del extranjero. Reactivar zonas industriales como por ejemplo Nueva York e inyectarle mucha liquidez e intervención de la economía a través de financiación amparada en un plan de seguridad nacional. Todo esto, en teoría, va a crear nuevo empleo privado y necesario para activar otros sectores. Bueno, Frank, nuevamente voy a decir esto y no sé si estemos preparados para esta discusión, pero considero que se van a generar muchas oportunidades para nuestros países latinos por la cercanía y por la relación histórica con los Estados Unidos. Vamos a ver si tenemos la suficiente madurez para capitalizarla. Así que prepárense, que aún queda mucho año 2020, nuevas sorpresas como esta van a venir y aún las elecciones presidenciales siguen estando pautadas para noviembre del año 2020. Bueno, Frank, todo puede pasar, así que voy a seguir compartiendo toda esta información valiosa, curiosa e interesante de esta industria. Bueno, Frank, recuerda dejarme un comentario aquí abajo del video y cuéntame qué te pareció el contenido de este TradingView y no te olvides de darle like y compartirlo con ese amigo que deba conocer esta información. Así que recuerda, soy Dani Pérez y me encuentras en Instagram como @DaniPérezTrader. Así que, my friend, nos vemos en el próximo domingo en el próximo TradingView.